los mapas antiguos del Uruguay porque todas las civilizaciones humanas han tenido de alguna manera el pulso de registrar sus territorios a través de los mapas. Pero no siempre empezaron de la manera en la que conocemos esa cartografía tradicional. Al principio se hacía, los primeros indicios de mapas están en pinturas rupestres y después ya en la antigua Babilonia se pasaba a hacerlo en tablillas de arcilla. De esa manera, sin nociones de distancia, sin nociones de escala, se iban configurando los primeros mapas de la existencia de la humanidad. Después llegó, sí, la cartografía moderna que revolucionó, digamos, todo lo que conocemos acerca de los mapas, que empezó primero en Europa y ya con la conquista de América, los europeos de alguna manera exportaron también esa tecnología a este lado del mundo. El Río de la Plata tiene una larga tradición cartográfica precisamente por esos conflictos. Esos conflictos, principalmente entre España y Portugal, hicieron que la cartografía tuviera que desarrollarse de manera más rápida. La producción de mapas del siglo pasado, de siglos pasados, refleja un montón sobre cómo vivían y cómo se entendía la información y el conocimiento en ese entonces. Vamos a ver si les parece la primera parte de este informe con la cámara de Martín Latallada y la edición de Ilana Jaime. Para contar la historia de lo que fueron los primeros mapas de lo que hoy es territorio uruguayo, hay que remontarse al siglo XVIII. Entonces el Río de la Plata era un hervidero y desde Europa eran varios los que querían cargarse su conquista. Quien estudia todas estas idas y vueltas históricas es Lucía Rodríguez, docente en la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Existe una profusa cartografía sobre este espacio, específicamente el Río de la Plata, por las disputas jurisdiccionales entre España y Portugal, en el marco de, el control por los territorios del Río de la Plata, que se remonta al siglo XVI, XVII. Estos conflictos llevaron a que la producción cartográfica en la región utilizara técnicas astronómicas y tecnológicas que por aquel entonces ni siquiera se estaban aplicando en Europa. ¿Se sabe cuál fue el primer mapa que de alguna manera representa lo que es hoy el territorio uruguayo? Bueno, en realidad tenemos dos. Uno fue editado en París en 1841, que es este exactamente, por el cónsul francés de ese momento y está dedicado al entonces presidente Fructuoso Rivera. Bien. Y el otro fue producido en el Río de la Plata por José María Reyes y está dedicado a Manuel Oribe, entonces presidente del gobierno del Cerrito, es de 1846 y es en el contexto de lo que en el Río de la Plata se conoce como la Guerra Grande. Se cree que la información de ambos mapas se compuso en base al relevamiento que hicieron españoles y portugueses para delimitar sus territorios conquistados. Claro que entonces no había aviones, ni mucho menos satélites para observar el espacio desde el cielo. La confección de estos mapas era costosa y podía llevar décadas. Quienes armaban estos mapas, los agrimensores, se consolidaron en el siglo XIX un poco como científicos y otro poco como artistas y grandes dibujantes. Recorrían todo el territorio tomando medidas, calculando distancias y llevaban todo registrado en diarios y libretas de campo que luego se transformaban en mapas. Eso explica que en el mundo se haya ido instalando también, y en el Uruguay de la misma manera, la profesión de agrimensor dentro de las, profesiones liberales universitarias. Lo que vino después, ya en el siglo XX, cuando la cartografía ya estaba asentada, fue un movimiento de apropiación nacionalista. Cómo esa imagen se popularizó, cómo se volvió un referente de identificación para los ciudadanos. La formita de Uruguay, la forma que la gente la ve en milanesas. Aparece en las milanesas, aparece en pedazos de arena solidificada en la playa. Es como un ícono que todos reconocemos. Ahora, en pleno siglo XXI, ya todo se releva con imágenes satelitales. ¿Se podría decir que ya está completo el mapa del Uruguay o todo el tiempo se está transformando? Lo cierto es que hoy tenemos una imagen cartográfica más o menos definitiva del país, por más que, insisto, todo el tiempo se está actualizando esa información. Este es apenas un pantallazo muy rápido de cómo ha sido la trayectoria histórica de la cartografía aquí en nuestro país, pero también el Museo Histórico Nacional, que ya aprovecho a avisar que tiene una muestra muy interesante en la Casa Rivera sobre este tema, que se puede visitar. Tiene también varias colecciones de mapas antiguos y una de ellas es el archivo Pablo Blanco Acevedo, que fue un político e historiador muy relevante aquí en nuestro país, que donó su colección de mapas y hay un montón que son no de Uruguay, sino de América, que también hablan sobre cómo se entendía el continente en aquel entonces.
La Casa Lavalleja es una de las 8 sedes del Museo Histórico Nacional. Allí funciona desde 1940 una biblioteca altamente especializada en historia general. Y hay muchos mapas. Nos pusimos los elementos de protección porque vamos a manipular algunos mapas. En esta colección hay mapas que recorren siglos y siglos de historia universal. Es que antes de que las instituciones públicas se afianzaran en el correl del siglo XX como centros de investigación, los historiadores debían recurrir a bibliotecas privadas para estudiar. Estos historiadores, como Pablo Blanco, tenían sus colecciones de mapas, sus colecciones de documentos y hacían la historia, escribieron la historia apoyándose mucho en sus colecciones personales. La mayoría de los mapas antiguos se imprimieron en Ámsterdam, Holanda, donde generaciones enteras de prestigiosas familias se dedicaban a la cartografía y la diseminaron entre las élites de toda Europa, que incluso cruzaban el océano. Nos reflejan, por un lado, el estado del conocimiento sobre el espacio en ese momento. También aparecen elementos vinculados a aspectos sociales o etnográficos, pero también aparecen otros elementos que podrían estar vinculados a cuestiones más fantásticas, claro, ¿no? Mitológicas. Y después otro elemento interesante que tiene que ver con el conocimiento costero, ¿no? Es decir, si ustedes ven, existe en este mapa, por ejemplo, hay un detalle bastante pormenorizado en lo que es la costa. Pero si nos acercamos al centro del continente, esa información es mucho menor. Incluso, algunos mapas podían ser de la misma época, pero llamaban a un mismo territorio de dos maneras distintas. Esto refleja que la circulación de conocimiento jugaba bajo sus propias reglas. Los cartógrafos por lo general no llegaban al continente americano, sino que hacían sus mapas en base a lo que podían encontrar en registros, diarios de viaje y tratados, pero también con una ayuda fundamental y jamás reconocida, la de los locales. Los mapas son el resultado de ¿qué? Recién estábamos diciendo de saberes expertos, pero también de saberes populares. Los conquistadores no conocen el territorio. Durante larguísimo tiempo van a aparecer una figura que en el Río de la Plata va a ser también muy importante, que es la figura del vaqueano. ¿Qué información tiene? Por ejemplo, conoce los caminos, conoce los pasos. Entonces, toda esa información, aunque, digamos, estos mapas no tengan citas al pie, digamos, están allí condensadas. Queda entonces claro que la creación de esos mapas fue colectiva, no solo por parte de los conquistadores, sino que también aquí los locales en América aportaron su grano de arena, a pesar de que nunca fueron reconocidos en ese sentido. La Casa Lavalleja también se puede visitar, es muy linda, tiene un plátano desde el que cuelan bananas, literalmente, un patio muy lindo que también se puede conocer, el Museo Histórico Nacional, entonces, para seguir investigando y navegando entre toda esta información que tenemos disponible aquí en nuestra ciudad. Brillante, Facu. Exquisito tema, Notable. me encantó. Gracias. Gracias, Facu. A ustedes. Bueno, vamos a la torre ejecutiva. Están los números.